Bienvenido al video número 24 del curso de AutoCAD. En este video vamos a profundizar en el tema de modos de referencia a entidades, básicamente lo que es el endpoint o snap endpoint o punto final, el snap o snap perpendicular, y también vamos a ver una ayuda que existe para los OSNAP, que es este botón que ve aquí al comienzo, que se llama Temporary Track Point. Este no es un OSNAP como tal, pero sí es una ayuda a los OSNAP. De hecho, solamente nos funciona activando primero un OSNAP. Recuerde que los OSNAP no los podemos activar si no le hemos dado un comando. Entonces, puede darse cuenta que no es un OSNAP, simplemente haga clic aquí en los settings y va a encontrar que no aparece. Digamos, este no aparece acá dentro de los que podemos seleccionar. Le voy a dar cancel, pero si lo encontramos acá en la barra de estado, es este botón que dice OTrack. Puede hacer ahí OTrack y lo que hace ahí es activar o desactivar este botón. El OTrack queda aquí al pie de los OSNAP, del botón de OSNAP, y puede activarlo o desactivarlo de la misma manera, simplemente haciendo clic sobre ese botón. Vamos a verlo al detalle ya entonces avanzando en nuestro proyecto. Lo primero que voy a hacer es completar este muro que nos hacía falta. Lo voy a hacer porque vamos a empezar a hacer los vanos o los espacios donde vamos a ubicar puertas y ventanas de nuestro proyecto. Entonces voy a borrar estas dos líneas de abajo y más bien voy a empalmar estas dos con estas dos para prolongar ese muro que me estaba faltando. ¿Por qué borré las de abajo? Para que estas dos no queden montadas sobre estas dos que ya estaban dibujadas. Entonces simplemente voy a empalme. Cuando él me dice que el radio, le voy a dar R y le voy a dar 0, porque tengo que cerciorarme de que lo haga en arista. Y voy a empalmar esta con esta. Ahí salgo de la orden de forma inmediata, entonces puedo pedir el comando como fue el último que pedí, el comando empalme, con el enter simplemente. Y nuevamente le digo que entre esta y esta. Y obtengo ya la configuración ahora sí total de los muros. Lo que voy a hacer a partir de este momento entonces es a crear los espacios o vanos de puertas y ventanas. Entonces vamos a comenzar por esta, es la que queda de la zona social a la terraza. Esta es una puerta-ventana, dice el dibujo que se encuentra de la esquina de abajo a 1.85, es decir, donde sale aquí, donde arranca el vano, y que el vano como tal o espacio de la ventana tiene 3.40. Entonces yo puedo abrir esos vanos de dos maneras. Lo puedo hacer con comandos de edición, con comando de dibujo, crear las referencias a partir de comando de edición o comando de dibujo. Vamos a ver primero por comandos de edición cómo lo hago. Entonces simplemente diríjase aquí a la parte baja, vaya a offset. Offset es uno de los comandos que ya vimos anteriormente. Haga clic ahí y le va a introducir el dato 1.85 y le va a dar enter. Ese 1.85 recuerde que era de esta esquina hacia arriba. Entonces, ¿qué me sirve para hacer eso? Esta línea. Esta línea me sirve de referencia. Entonces simplemente me dice seleccione el objeto. Entonces la selecciono. Una vez la selecciono, él me dice especifique el costado o el lado hacia el cual la va a ubicar. Entonces en este caso es hacia el norte o hacia arriba de la línea. Entonces hago clic ahí en ese punto y ahí obtengo la referencia. Mire, aquí ya sé que esta línea está a 1.85, es decir que desde esta esquina para arriba hay 1.85 y que a partir de ahí arranca el vano de mi ventana. Una vez hago esto, termino. Con el botón derecho del ratón me dirijo a Offset, hago clic en Offset y repito el procedimiento, pero ahora con la distancia del vano. Entonces en este caso 3.4, le doy Enter. Me dice seleccione el objeto, pues ahora va a ser este que acabé de crear. Luego me dice seleccione el costado, entonces ahora le digo que para este costado. Hago clic ahí y obtengo el offset o la equidistancia ya a partir del objeto anterior que había creado, teniendo en cuenta la medida inicial. Cuando ya tengo las dos referencias, pues lo único que debo hacer es cortar lo que me está sobrando. En este caso, estos dos tramos, y pues de esta esquina para allá toda esta línea y de esta esquina para allá toda esta línea. Lo puedo hacer en un solo comando, en este caso el comando trim. Me dirijo a trim, le doy cortar. Él me dice seleccione objetos, entonces pues recuerda que lo que selecciono primero son los objetos o líneas que me van a servir de corte. Puedo activarlas de forma inmediata, es decir, select all, simplemente dándole enter, ya sea con el teclado o el botón derecho del ratón.
O puedo seleccionarlos como en este caso que estoy haciendo una ventana de derecha a izquierda para seleccionar esos 4 objetos como objetos de corte. Una vez los selecciono como objetos de corte, avanzo con el botón derecho del ratón y simplemente corto lo que me está sobrando. Puedo hacerlo con clic o a través de ventanas. Puedo cortar lo que me está sobrando y me queda editado de manera inmediata todo el vano. ¿Por qué es importante crear los vanos? Porque si yo dibujo la ventana encima de esas líneas que pasan del muro, y como están en una capa diferente, a la hora de imprimir, el AutoCAD asume la línea más gruesa, y como la de los muros es más gruesa, así yo tenga la ventana ahí va a aparecer el muro completo, entonces se va a quedar mal. Entonces es importante independizar las entidades de dibujo de acuerdo a las capas y que no nos queden montadas unas sobre otras. Aquí ya creé entonces el primer vano a partir de 2 comandos de edición, el comando de edición offset y el comando de edición trim. Y ahora lo voy a hacer a partir del comando de línea y nuevamente el comando trim, porque el comando trim siempre lo voy a necesitar para cortar el vano. Vamos a ubicar entonces otro ejemplo. Me voy a ubicar aquí en la parte alta. Aquí tiene otro vano que dice que está a 1.1, otra puerta ventana, en este caso sale de las ropas hacia la fachada. Dice que está a 1.1 de esta esquina y tiene el vano 2.1. De la otra esquina también se encuentra a 1.1. Entonces me voy a acercar, y aquí sí vamos a entrar ya en el tema del video de hoy. Me voy a acercar aquí a donde voy a realizar el ejercicio. Repita este ejercicio las veces que sea necesario para que grabe cómo hacerlo. Aparentemente se puede ver más complejo que lo que acabamos de hacer anteriormente en el otro vano, pero si lo practica le puede parecer más sencillo y más útil hacerlo de esta forma. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a venir a línea y va a hacer clic en línea. Bueno, antes de eso cambie el formato, porque como ahora vamos a dibujar, entonces, y lo que vamos a hacer es los muros, entonces cambie el formato no, sino la capa, cámbiela a muros. Una vez ubique muros, viene al comando línea, haga clic en línea, y lo que nos dice línea se especifica el primer punto, pero ese primer punto está a 1.10 de esta esquina. Entonces, ¿cómo ubicamos exactamente a 1.10 ese primer punto de la línea? Lo hacemos con el track point, que es una ayuda de los OSNAP. Entonces tengo que venir primero a track point, hago clic en track point. Va a notar que el track point solo no se activa, entonces tengo que buscar un OSNAP. En este caso voy a buscar el endpoint. Voy a buscar el endpoint y voy a buscar la referencia en la cual voy a ubicar el track. En este caso, este punto final. Ahí me acerqué un poco. Hago clic en ese punto final y si puede ver en el área de gráfica se ve claramente que ya apareció el track. ¿Cómo lo ubico? Si dirijo el cursor hacia el eje Y, aparece esa línea con puntos, y si lo ubico hacia el eje X, aparece esa misma línea con puntos, pero en el eje X. Entonces, cuando ya lo tengo en el eje que necesito, en este caso este es el eje que necesito para ubicar ese primer punto de la línea, entonces simplemente introduzco el dato en la línea de órdenes de la distancia, 1.1, recuerde que era la distancia, y le doy enter. De esa forma ubiqué el primer punto de la línea en el sitio que necesito a partir de la ayuda track point y el OSNAP endpoint. Ubiqué el primer punto. Parece complejo, pero es muy simple. Vamos a repetir el procedimiento para hacer el siguiente punto de la línea, porque aquí no la tengo dibujada. Entonces lo voy a hacer con el track de abajo. Entonces ubico el track, o sea, hago clic en track, pero ¿dónde va a ir el track? En este endpoint. Entonces voy al endpoint. Si ve que primero este y luego este, voy al endpoint, ubico el endpoint. Apenas ubico el endpoint, aparece el track tanto en el eje X como en el eje Y. Él me lo ubica. Cuando yo me ubique sobre el eje X, que es donde quiero ubicar ese punto, le doy el valor. En este caso vamos a restar el espesor del muro. Entonces, como es 0.15 el espesor del muro, la distancia va a ser 0.95. La escribo en la línea de órdenes y le doy enter y obtengo la línea con track y con endpoint. Es decir, a partir de este punto final a 1.1 y a partir de este punto final a 1.1 con el track ubiqué la línea o dibujé la línea, y esa línea, voy a terminar, es la referencia que después vamos a utilizar para cortar el vano.
La ventaja es que no voy a tener que cortar el tramo que me sobra si lo hubiera hecho con offset. Yo podía haber hecho con offset a 1.1 y haber ubicado eso. Esa es la ventaja. Pero cualquiera de las dos formas la puede hacer por cualquiera de las dos formas. La que más le guste, practíquela y utilice esa. Existe esta forma también. Vamos a repetirla en este otro lado. Voy a venir a línea. Voy a hacerla de una forma rápida para que se vea que es muy sencillo. Digo línea, luego voy a track point. Inmediatamente voy a endpoint. Ahora voy a tomar como referencia este punto final. A partir de ese punto final ubico el track, ya sea en eje X o Y, en este caso en el eje X. Le doy el valor 1.1. Le doy enter y ahí ubiqué el primer punto de la línea. Ahora voy a ubicar el segundo punto de la línea. Hago el mismo procedimiento, me dirijo a track point. Luego que voy a track point, hago clic en endpoint, ubico el endpoint, ubico el track y una vez ubico el track, le doy el valor, en este caso 0.95 porque tengo que descontar el espesor del muro y le doy enter y obtengo la línea. Una vez tengo la línea, le doy enter para salir de la orden y aquí simplemente lo que debo hacer es cortar de la misma forma que lo hicimos en la parte de abajo, en el otro ejemplo. Entonces simplemente voy a trim, me dice seleccione los objetos que le van a servir de corte primero. Entonces los objetos que me van a servir de corte puedo seleccionar así con una ventana no larga sino así delgada. Selecciono esos dos, que la ventana sea de derecha a izquierda para que simplemente tenga que tocarlos. Avanzo con el botón derecho del ratón y hago el mismo procedimiento para cortar a través de una ventana y así efectúo el corte. Entonces practíquelo, el que le guste más puede hacerlo de cualquier forma. Mire que para que el endpoint no se active de forma inmediata tiene que pedir siempre el track primero. Si no pide el track, cuando haga la línea le va a quedar en ese endpoint. Recuerde que ese es el concepto básico de endpoint. Entonces primero activo el track para que cuando yo le dé el endpoint sea la referencia para ubicar el track y no para ubicar el primer punto de la línea. Ese es el concepto. Vamos a hacer un ejemplo aquí adicional para agilizar todavía este procedimiento utilizando el OSNAP perpendicular. Entonces vamos a hacer este ejemplo de este lado, de este costado. Me voy a acercar aquí. Aquí puede ver que tengo 0.25 por dentro. Tengo luego el vano de la ventana de 2.50 y en el otro lado también es 0.25. Esa medida es interna, entonces debo tener en cuenta eso. Me acerco aquí al dibujo. Vamos a hacer entonces el procedimiento con esta que es interna y vamos a verlo entonces nuevamente con línea. Voy a hacer la línea, entonces me acerco aquí a la parte baja, voy a ubicar el track, entonces pido el track, hago clic en el track, vengo al endpoint, ubico en este caso no el de por fuera sino este. Cuando tenga en el eje Y ubicada el track, le doy la medida, dijimos que era 0.25. Es importante que se vea el track. Antes de darle el enter a la medida, le doy enter, ahí ubiqué el 0.25 y luego puedo no ubicar un track sino venir de manera perpendicular. Aquí utilizo el OSNAP perpendicular, voy de manera perpendicular a esta otra línea, mire. Vengo de manera perpendicular, solamente acérquese, aparece el símbolo de perpendicular, no importa que no se ubique exactamente ahí, puede ubicarse en cualquier lado, lo importante es que se vea el símbolo y apenas le aparece el símbolo haga clic y obtiene la línea. Entonces de esta forma no va a tener que hacer sino solamente un track y el otro lo puede hacer por perpendicular y va a ser mucho más rápido. Aquí termino, vamos a repetir el procedimiento en la parte alta. Le digo que línea, después de que le digo que línea le doy el track, después de que le doy el track ubico desde donde voy a ubicar el track, entonces le doy este endpoint, ubico el endpoint para ubicar el track, lo dirijo hacia el eje Y, le doy 0.25, le doy enter, ubiqué el primer punto de la línea y ahora de manera perpendicular ubico el siguiente punto de la línea con respecto a esta línea de manera perpendicular. Mire, apenas vea el símbolo, hago clic y obtengo la línea. Para salir le doy enter y ya tengo listo las referencias. Simplemente vengo a trim, selecciono los objetos que me van a servir de corte. En este caso lo hice uno a uno, avanzo con el botón derecho del ratón y corto los dos objetos que me forman el vano. Entonces esa es la manera de hacer vanos. Esa es la manera de utilizar estos OSNAP. Su tarea es hacer el resto de vanos del proyecto. Tiene el archivo adjunto para que haga el ejercicio.
La idea es que en el próximo video yo ya voy a tener editados todos los vanos, entonces esa es su tarea, hacer todos los vanos que hacen falta ya del proyecto, editar todo. De manera, antes de concluir, podemos hacer, voy a decir de manera adicional, cómo utilizar el OSNAP perpendicular, no solamente para líneas, digamos, en el eje X o en el eje Y, puedo tener una línea oblicua, mire, y también puedo utilizar el comando perpendicular. Aquí tengo la línea oblicua. Voy a crear, digamos, una línea que venga desde este punto final. Mire, en este caso que no voy a utilizar el track point, sino solamente el endpoint, él toma ese punto de una vez. Por eso el track es una ayuda, para que no me tome el punto o punto final de una vez, sino que me sirva de referencia. Y voy a venir de manera perpendicular sobre esta. Mire, ahí estoy creando una línea desde este punto final y voy a venir de manera perpendicular sobre esta. Entonces es indiferente la posición de las líneas. El OSNAP perpendicular me ubica los 90 grados que forman la perpendicular sin tener en cuenta si se encuentran oblicuas, verticales, horizontales, no interesa. Incluso tengo de forma adicional una ventaja con ese OSNAP, y es la siguiente: puedo hacer una perpendicular proyectada. ¿Cómo la hago? Puedo hacer una línea, voy a decir, digamos, desde este endpoint. Entonces activo el endpoint aquí y le voy a decir que voy a venir perpendicular. Mira, entonces subo a perpendicular, hago clic en perpendicular, me voy a acercar a esta línea y como se da cuenta, se ve el símbolo de perpendicular a donde llegaría imaginariamente esa línea. Hago clic ahí y así esta línea no llegue hasta allá, la perpendicular se dibuja por proyección. Entonces tenemos también esa cualidad con este OSNAP, es un OSNAP muy práctico. Voy a borrar entonces ya esto que nos está sobrando aquí. Recuerde, el ejercicio es hacer todos los vanos. Espero le haya gustado el video, nos vemos en el próximo video.